Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos claves para poder aplicar las leyes de Newton y resolver problemas. Primero empezaré conceptualizando la fuerza. Esta es una interacción entre dos o más cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Solemos decir que se trata de un empujón o un tirón. Por ejemplo, estas dos personas están empujando esta caja, es decir, están realizando una fuerza sobre la caja. Ahora bien, con esto vemos que la fuerza es una cantidad vectorial, porque no es lo mismo que ellos le empujen a la derecha que a la izquierda. Entonces, al hablar de fuerza, debemos tomar en cuenta tanto la magnitud, la dirección como el sentido. También, si vamos a sumar fuerzas, pues tenemos que tomar en cuenta que vamos a sumar vectores y entonces debemos también considerar todo lo que implica la suma de vectores. En cambio, al hablar de fuerza neta, realmente no estamos hablando de una sola fuerza. La fuerza neta representa la suma vectorial de todas las fuerzas sobre un cuerpo. Por eso también se le conoce como fuerza resultante. Lo podemos representar con este símbolo de F con subíndice N o con este símbolo de sumatoria seguido de F, indicando que se trata ciertamente de una suma de fuerzas. Por ejemplo, en esta imagen vemos que por separado ambos personajes están ejerciendo una fuerza. Podemos suponer que ella está aplicando una fuerza de 20 newton y él una de 40 newton, ambas dirigidas hacia el este, como vemos. Acá la podemos representar con flechas, ya que dijimos, ¿verdad?, que la fuerza se trata de un vector. Sin embargo, ¿qué sucede? Que si buscamos la fuerza neta, ya sabemos que la fuerza neta corresponde a la suma de esas fuerzas. Entonces, si la sumamos, como esos vectores tienen igual dirección y sentido, la podemos sumar directamente. 20 más 40 igual a 60 newton, pero en la misma dirección y sentido que ambas fuerzas, es decir, hacia el este. ¿Qué representa esta fuerza neta o esta suma de fuerzas? Esta fuerza neta representa una única fuerza que produciría el mismo efecto en magnitud y dirección que estas dos fuerzas que ellos están aplicando por separado. Es decir, si uno solo de ellos hubiese aplicado una fuerza de 60 newton hacia el este, pues hubiese producido el mismo efecto que esas dos fuerzas más pequeñas por separado. Entonces ya podemos conceptualizar la primera ley de Newton. Esta nos dice que si un objeto está en equilibrio, sobre él no actúa fuerza neta. Con equilibrio nos referimos a que no tiene aceleración. Por ejemplo, puede ser que sea que esté en reposo, velocidad cero, o que si se mueve lo hace pero con velocidad constante, ya que como la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, si la velocidad no cambia, se mantiene constante, entonces tampoco hay aceleración. Pero esta velocidad constante tiene que ser en línea recta, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Si el objeto está en reposo, a ese equilibrio se le denomina estático, pero si se mueve con velocidad constante, está en equilibrio, pero de tipo dinámico. Entonces, recordemos también que dijimos que la fuerza neta corresponde a una sumatoria de fuerzas. Entonces, si no actúa fuerza neta, es porque esa sumatoria de fuerzas en ese objeto en equilibrio estático o dinámico es igual a cero. ¿Sí? También la sumatoria de fuerzas, entonces, en cualquier dirección debe darnos igual a cero. Vamos a considerar este libro en reposo sobre una mesa. Entonces, la primera ley de Newton nos está diciendo que si él está en reposo es porque no actúa fuerza neta. Ahora bien, con fuerza neta, no, ya como dijimos que se trata de una suma de fuerzas, no quiere decir que sobre el libro no esté actuando ninguna fuerza, sino que todas las fuerzas que actúan en él pues están cancelando mutuamente. Por ejemplo, el libro sabemos que tiene masa. Todo objeto, ¿verdad?, que tenga materia experimenta una fuerza hacia el centro de la Tierra llamada peso. Ahora bien, también como el libro está sobre una superficie, es como que lo está aplastando o comprimiendo esa superficie de la mesa, pues entonces la mesa reacciona con una fuerza ascendente llamada normal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que vemos que esas dos fuerzas tienen el mismo tamaño, tienen la misma magnitud, pero actúan en sentido contrario. Y ya sabemos que si sumamos vectores con igual magnitud y sentido contrario, entonces la sumatoria nos va a dar igual a cero en esa dirección, ¿sí? Entonces, por eso vemos que aunque actúen dos fuerzas en el objeto, pues la fuerza neta es igual a cero. Por lo tanto, sí vemos que la fuerza neta es cero para un objeto en reposo. Ahora vamos a considerar este vehículo que está simulando una velocidad de tipo constante en línea recta, está moviéndose en una dimensión en la carretera. Entonces, la primera ley de Newton nos dice nuevamente que como este objeto está en equilibrio dinámico, pues él tiene una fuerza neta igual a cero. No es que no hayan fuerzas, repetimos, ¿verdad?, que se trata que la sumatoria de fuerzas que pueda tener entonces es igual a cero. Por ejemplo, igual que el libro, ese auto tiene masa, experimenta la fuerza del peso hacia el centro de la Tierra, también está en contacto con una superficie, recibe una fuerza de reacción llamada normal. Entonces, vemos de igual manera que tienen igual magnitud en la misma dirección, pero sentido
contrario, o sea que en el eje vertical esas fuerzas se están cancelando. De hecho, el carro no se está moviendo con respecto al eje vertical. En el eje vertical él está en reposo. Entonces vemos que se cancelan en el eje vertical. Ahora bien, él está moviéndose con respecto al eje horizontal con velocidad constante y también actúa una fuerza, por ejemplo, podemos decir que es la que impulsa que el carro se mueva, vamos a llamarle fuerza del motor. Si decimos que solo actúan esas tres fuerzas, pues al final la sumatoria no nos va a dar cero. Entonces debe haber una fuerza actuando con igual magnitud que esa fuerza Fm, pero actuando en sentido contrario. Sí, esa corresponde en este caso a la fricción que hace el pavimento con las ruedas. Entonces lo que estamos viendo es que en el eje horizontal están actuando unas fuerzas, ¿verdad? Con igual magnitud, pero sentido contrario. Entonces, si vemos que si la sumamos, pues la suma nos da cero. Entonces, aunque actúan cuatro fuerzas que hemos identificado en este caso sobre este carro, vemos que al final realmente no actúa fuerza neta. También la primera ley de Newton se le llama ley de inercia. La inercia es la propiedad de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La masa, por ejemplo, es un indicativo de esa inercia. Por eso, mientras mayor sea la masa de un cuerpo, pues más difícil va a ser cambiarlo de su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante en línea recta. También por esto vemos que cuando vamos en un carro y por ejemplo, frena bruscamente, nosotros tendemos a irnos hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque por nuestra inercia nosotros tendemos a mantener esa velocidad hacia adelante, igual que la que llevaba el carro hacia adelante, y por eso es la importancia de utilizar cinturones. Entonces, ya podemos conceptualizar la segunda ley de Newton. Ya esa nos dice que si sobre el objeto sí actúa una fuerza neta, pues esa fuerza neta produce una aceleración y en la dirección y sentido que la misma fuerza neta. Pero ojo con esto, es una fuerza neta que produce aceleración. Ya dijimos que la fuerza neta corresponde a una sumatoria de fuerzas sobre el objeto en estudio. Es decir, que no es cualquier fuerza, no es toda fuerza que produce una aceleración. Por eso vemos que puede ser que estemos empujando un objeto pesado y el objeto se mantiene ahí en reposo aunque estemos aplicando una fuerza. Entonces, esa fuerza que no produce aceleración, vemos que no movió la caja. Eso es porque debe haber otra fuerza actuando en nuestra contra, ¿verdad? Que está anulando la que nosotros estamos haciendo. Entonces, al final no hay fuerza neta sobre ese objeto, ¿sí? Entonces, es una fuerza neta la que produce aceleración. Por ejemplo, si la fuerza neta es en dos dimensiones, pues va a provocar una aceleración tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, pero puede ser que la fuerza neta solamente sea en el eje horizontal, por lo tanto, entonces solamente se va a producir una aceleración en el eje horizontal, ¿sí? Con esto nos referimos a que la aceleración va a ser en la misma dirección y sentido que la fuerza neta. O si solamente está actuando una fuerza neta en el eje vertical, pues solamente en el eje vertical se va a producir esa aceleración en el eje vertical. Vamos a considerar dos casos. Uno es en que la fuerza neta sea constante. Si la fuerza neta es constante, la podemos llamar como K, se trata de una constante, y vemos que entonces una constante es igual al producto de dos variables. Con esto entonces ya sabemos que es porque entonces la masa y la aceleración, cuando la fuerza es constante, son inversamente proporcionales. Por ejemplo, si la graficamos, vamos a ver que resulta ser una hipérbola. Esto nos está diciendo que entonces si la masa aumenta, pues la aceleración va a disminuir en la misma proporción. Por ejemplo, también si la masa disminuye, pues la aceleración va a aumentar en la misma proporción. Es decir, si la masa se duplica, pues la aceleración va a reducirse a la mitad. En este caso, vemos que una misma fuerza constante, está siendo aplicada sobre un carro y un camión de mayor masa. Entonces vemos que el camión, como tiene mayor masa, pues tiene menor aceleración. Un segundo caso es en que la masa sea ahora la que permanezca constante. Si esto ocurre, por ejemplo, al despejar la masa, vemos que la masa va a ser igual a fuerza entre aceleración. Entonces, con esto vemos que una constante es igual a la división de dos variables. Esto ya nos dice que entonces la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si la graficamos, nos da una línea recta. Entonces, esto nos está diciendo que si aumentamos la fuerza, pues la aceleración va a aumentar de igual manera. Por ejemplo, acá esta niña en esa carretilla tiene una misma masa cuando él está empujando. Sin embargo, si él aplica una mayor fuerza, pues ella va a tener una mayor aceleración, pero si él aplica una fuerza menor, pues ella va a tener una menor aceleración. Entonces, por eso concluimos que cuando la fuerza es constante, la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa, pero si la masa es constante, pues entonces la aceleración y la fuerza van a tener una relación de proporcionalidad directa. También al ver a la ecuación que la fuerza neta es masa por aceleración, vemos las unidades que deben corresponder a la fuerza, que sería unidad de masa multiplicada por unidad de aceleración. Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad de masa es kilogramo y la aceleración metro
por segundo al cuadrado. Por eso kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado representa la unidad de Newton, que es la fuerza en el sistema internacional. También, si la masa es gramos y la aceleración centímetros sobre segundo al cuadrado, pues esas unidades corresponden a la DINA, que es la unidad de fuerza, pero en el sistema sexagesimal. La tercera ley de Newton, en cambio, nos dice que si un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, pues este segundo objeto va a ejercer una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Entonces, con esto estamos viendo que para toda fuerza de acción va a existir una fuerza de reacción. Ahora bien, a diferencia de la primera y segunda ley de Newton, esta no actúa sobre un mismo objeto. Ya estamos hablando de la interacción entre dos. Por ejemplo, en la primera o segunda ley de Newton decíamos que si sobre un objeto no actuaba fuerza neta, por ejemplo, estaba en reposo, velocidad constante, pero si sí actuaba sobre ese objeto, pues adquiría una aceleración. Pero ahora estamos hablando no de un solo objeto en particular, sino de dos objetos, ¿sí? Entonces, acá a esta ecuación me falta agregarle el subíndice a cada fuerza. Es decir, por ejemplo, acá la fuerza que el objeto A le ejerce al objeto B va a ser igual en magnitud, pero en sentido contrario que la que el objeto B le hace al objeto A. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta imagen vemos una persona empujando la pared. Entonces, la tercera ley de Newton nos está diciendo que como él está ejerciendo una acción sobre la pared, pues la pared va a reaccionar también con esa misma fuerza en magnitud, pero sentido contrario. Él está ejerciendo una fuerza, la pared hacia la derecha, pues la pared le ejerce una fuerza a él hacia la izquierda. Pero puede ser que nosotros empujemos la pared y como que no percibamos que la pared también nos está empujando o ejerciendo fuerza a nosotros. Pero vamos a suponer que nos ponemos en patines y que vamos y empujamos la pared. En ese caso vemos que al empujar la pared pues nos vamos hacia atrás. Entonces ya eso nos está indicando que es porque la pared también nos está ejerciendo a nosotros una fuerza. A veces eso también es conveniente. Miren en este caso que esta joven está empujando la pared hacia atrás y gracias a la tercera ley de Newton ella se puede impulsar hacia adelante porque la pared reacciona con la misma fuerza en magnitud pero en sentido contrario, que en este caso es donde que ella quiere impulsarse. También a veces el sentido común nos puede engañar y pensar que si un objeto tiene más masa que otro, pues va a ejercer mayor fuerza que el otro en esta interacción. Sin embargo, no. O sea, si dos objetos, por ejemplo, interactúan y uno tiene una masa más grande con respecto a la otra, la fuerza, en esta tercera ley de Newton, la fuerza de reacción y acción que se hacen mutuamente es igual en magnitud. ¿Pero qué sucede? Que por la segunda ley de Newton ya vimos que si la fuerza que ambos ejercen es constante, pues el que tenga mayor masa va a tener menor aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, no es que el que tenga mayor masa va a ejercer mayor magnitud de fuerza, no, ambas magnitudes en fuerza van a ser iguales. Lo que va a cambiar es la aceleración de acuerdo a la masa de cada uno. Entonces, recordemos esto, que si la fuerza de acción y reacción no se cancelan entre sí, es porque actúan en objetos distintos, a diferencia de cuando analizamos un objeto en particular, como en el caso de la primera o segunda ley de Newton, donde decíamos que las fuerzas sí se anulaban, que también eran de igual magnitud y sentido contrario, pero actuaban sobre un mismo objeto. Por ejemplo, en este mismo objeto, vamos a considerar esta personita, hacia abajo sabemos que actúa la fuerza de peso y hacia arriba la normal. Entonces, es porque estas dos fuerzas están actuando sobre él mismo, ¿sí? Tanto el peso es la fuerza que la Tierra le hace a él para atraerlo hacia su centro, ¿verdad? Pero también acá la normal viene siendo una fuerza con la que reacciona la superficie, pero, ¿verdad? Es aplicada hacia ese mismo objeto, ¿sí? Por eso se cancela. Sin embargo, acá esta fuerza es aplicada sobre la pared para el objeto y esta otra fuerza es aplicada del objeto a la pared, ¿sí? Entonces son objetos diferentes, uno hacia él y uno hacia la pared, ¿de acuerdo? Por eso en la ley de acción y reacción las fuerzas no se cancelan entre sí, aunque tengan igual magnitud y sean de sentido contrario, ya que actúan sobre objetos diferentes. Sin embargo, a veces no es tan claro la presencia de una determinada fuerza o no siempre nos van a decir, está presente esta fuerza, sino que las circunstancias nos van a permitir identificar que ahí se encuentra esa fuerza. Por ejemplo, la fuerza normal es la que ejerce la superficie sobre un objeto que se encuentra en contacto con él. No importa si el objeto está en reposo o en movimiento o si la superficie es horizontal o inclinada, no. Siempre que estemos en contacto con una superficie, que puede ser la misma superficie
superficie de otro objeto, pues la superficie de ese otro objeto nos va a ejercer esa fuerza normal. Esa siempre va a ser perpendicular a la superficie. Por ejemplo, con esta flecha hemos representado la fuerza normal, ya que es perpendicular a esta superficie horizontal. Si la superficie está inclinada, pues ahora la normal va a ser representada en esta dirección, ya que siempre debe ser perpendicular a la superficie, es decir, debe formar un ángulo recto o un ángulo de 90 grados con la superficie. Otra fuerza que puede ejercer la superficie en un objeto en contacto con él es la fuerza de fricción o rozamiento. Esta siempre es paralela a la superficie, pero en sentido opuesto al deslizamiento. Por ejemplo, si consideramos este objeto que se está moviendo a la derecha, como se está moviendo a la derecha, pues la fuerza de fricción va a ser hacia la izquierda, en sentido opuesto, pero siempre paralela a la misma superficie. Ese objeto acá está en reposo, pero está en una superficie inclinada, pues por ejemplo tendería a moverse hacia abajo, entonces la fuerza de fricción va a actuar en sentido contrario, pero siempre paralela, ¿sí? Aunque la superficie está inclinada, la fricción siempre va a ser paralela a la superficie, ¿sí? En la misma dirección, ambos en X o ambos acá con esta inclinación. Hay dos tipos de fuerza de fricción. Está la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinética es la relacionada a un objeto en movimiento. Esta actúa en su contra, es decir, si el objeto se desplaza a la derecha, pues ella va a actuar a la izquierda, o si el objeto se desplaza a la izquierda, ella va a actuar a la derecha. Eso es porque, aunque veamos como que las superficies son lisas, tienden a tener irregularidades. Por ejemplo, si lo viéramos microscópicamente, vemos como que tienen ambas superficies en contacto, rugosidades. Entonces, al querer desplazar una con respecto a la otra, pues esas rugosidades tienden a incrustarse y eso entonces nos impide el movimiento. Por eso se opone al movimiento que ejercemos, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea la rugosidad, pues mayor va a ser esa fuerza de fricción. Ahora bien, por ejemplo, no todo objeto que esté en reposo va a experimentar fuerza de fricción estática. O sea, con lo que ya estamos diciendo es que esa fuerza va a aparecer es cuando tendemos a desplazar un objeto con respecto al otro. Por ejemplo, este objeto en reposo en una superficie horizontal, si no lo intentamos mover, está ahí quietecito, no podemos decir que aunque esté en reposo actúa fuerza de fricción estática, porque eso no está contradiciendo con la primera ley de Newton que dice que la fuerza neta sobre un objeto es cero. Entonces, si nadie lo está empujando ni ejerciendo una fuerza en el eje horizontal y decimos que está presente esa fuerza de fricción estática en él así en reposo, pues estamos contradiciéndonos porque ya habría una fuerza neta. Sin embargo, ahora bien, este objeto en la superficie inclinada experimenta por su propio peso una fuerza en la misma dirección acá de la superficie. Sí, entonces ya acá sí aparece esa fuerza de fricción estática, que es la que tiende a mantener el objeto en reposo, aunque hemos inclinado la superficie. Sí, así también, por ejemplo, en una superficie bien áspera, nosotros intentamos mover un objeto y este permanece en reposo, aunque hemos aplicado una fuerza, por esa fuerza de fricción estática que tiende a querer permanecer ese objeto en reposo. Sí, o sea, la incrustación entre esas superficies es grande y por lo tanto el objeto se mantiene ahí quieto. A veces la fricción se puede despreciar. Por ejemplo, si la superficie está muy aceitosa o lubricada, vemos que mucho más fácil se mueve el objeto. Esto es porque esa fuerza de oposición es muy pequeñita. Sí, el contacto entre las superficies casi no tiene rugosidad. Sin embargo, en la naturaleza, casi siempre en el contacto entre sus superficies está presente la fricción. A veces se indica en el problema o el planteamiento que tenemos que la fricción es despreciable y pues entonces ya ahí no la tomaríamos en cuenta. Otra fuerza de contacto es la fuerza de tensión. Esta ejercida por una cuerda o un cordel estirado sobre un objeto al cual se ata. Esta siempre va a estar dirigida en la misma dirección y sentido que esa cuerda. Por ejemplo, acá la tensión está representada con esta flecha y acá entonces la cuerda está inclinada, pues la tensión va a ser sobre esa misma cuerda así inclinada. Puede que el objeto esté en reposo, colgando sobre una superficie o que esté en movimiento, ¿sí? Pero acá vemos que también la tensión puede ir en una o en dos dimensiones. Acá esta tensión entonces está actuando en dos dimensiones. Vamos a considerar un ángulo que sale desde el eje horizontal y en ese caso podemos descomponerla en la componente vertical y horizontal de la tensión y ya así sustituir esa tensión en dos dimensiones. Esto va a ser conveniente ya que para sumar fuerzas, pues vamos a poder sumar fuerzas solamente en el eje horizontal y solamente las que están en el eje vertical. Y ya, bueno, para relacionarlas, pues podemos hacer las consideraciones de más conceptos, pero siempre al inicio es conveniente separarlas en sus componentes. Si vamos a considerar este ángulo, así como está, pues podemos decir que la magnitud de la
componente horizontal va a ser igual a la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo, mientras que en el eje vertical la tensión va a ser igual la componente vertical a la magnitud de la tensión por el seno del ángulo. Si, por ejemplo, estas ecuaciones corresponden a la magnitud de la tensión. Si hubiésemos querido también obtener el sentido de las tensiones, pues podemos trasladar el ángulo saliendo desde el eje X positivo en sentido antihorario, y también estas componentes nos iban a dar la magnitud y el sentido de esas componentes de la tensión. Pero también lo podemos hacer con ese mismo ángulo que sale de un eje horizontal en X usando coseno y en Y seno, pero lo que vamos a obtener es el valor siempre positivo, y ya entonces el sentido de la flecha nos iba a dar también el valor positivo o negativo de esa componente. Por ejemplo, hacia arriba tenemos que la tensión en Y va a ser positivo y la tensión en X a la izquierda pues va a ser negativa. También tenemos la fuerza gravitatoria o peso. Esta es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un objeto. Esta vamos a decir que siempre va a existir, ya que no importa que el objeto esté en contacto con una superficie o esté en el aire o la superficie sea horizontal o inclinada, siempre va a experimentar esa fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, acá este objeto en reposo en la superficie horizontal experimenta esa fuerza que siempre es hacia abajo. Por ejemplo, acá este objeto está en el aire, pero también la fuerza va a ser hacia abajo. Acá este objeto está en una superficie inclinada, pero la fuerza de peso, ¿verdad?, va a ser hacia abajo. Fíjense que tiene la misma dirección y sentido, aunque el objeto esté en contacto o no, o horizontal o con la superficie inclinada. Este peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Ahora bien, cuando estamos en una superficie inclinada, pues lo conveniente es descomponer ese peso, ya que se estaría en dos dimensiones. Si consideramos, ¿verdad?, que el objeto, si se mueve o se desliza, va a deslizarse en una sola dimensión, pues a esa sola dimensión vamos a llamarle eje X. Entonces, con esto vemos que va a haber una componente del peso en ese eje X y va a haber una componente del peso en el eje vertical. Sin embargo, ¿qué sucede? Que para buscar las componentes de un vector, pues tomamos en cuenta es el ángulo saliendo, ¿verdad?, con respecto a nuestro vector de interés, y vemos que acá el ángulo es de la inclinación de esa superficie. Entonces, ¿cómo lo trasladamos para que esté con respecto a la fuerza que queremos? Pues en este caso vamos a utilizar trigonometría. Por ejemplo, este ángulo se formó con esa inclinada y esta horizontal. Entonces, donde quiera que a esa inclinada le pongamos una horizontal, pues se va a formar ese ángulo. Sin embargo, ahora vemos que entre esta línea, la superficie, y entre la componente vertical del peso se forma un ángulo de 90 grados. Es decir, que la sumatoria de esos dos ángulos va a ser 90. Este ángulo vamos a llamarle el ángulo alfa, y ya sabemos que entonces la suma del ángulo teta más el ángulo alfa va a darnos igual a 90 grados. Si despejamos, el ángulo teta nos va a dar igual a 90 menos el ángulo alfa. Y fíjense que entre esta línea horizontal y acá el peso se forma un ángulo de 90 grados. O sea que nuevamente este ángulo y este ángulo van a sumar 90, por lo que este que está acá debe ser 90 menos alfa. Y fíjense que acá 90 menos alfa corresponde al ángulo teta. Entonces ya sabemos que ese ángulo ahí corresponde al ángulo teta, ¿de acuerdo? Esto no es para que nos compliquemos, o sea, en conclusión podemos decir que cuando en la superficie tengamos un ángulo acá saliendo del eje horizontal, pues a trasladar ese ángulo con respecto al peso, pues para el peso ese ángulo va a salir, pero este es su eje vertical, ¿de acuerdo? Por eso acá fíjense que las componentes en X no utilicé coseno, ni en Y seno, sino al revés, en X seno y en Y coseno. Eso es porque acá el ángulo está saliendo de un eje vertical, y cuando utilizamos en X coseno y en Y seno, el ángulo sale de un eje horizontal, ¿sí? Entonces acá, ojo con esto, que al utilizar ese ángulo, pues la componente en X va a utilizar el seno y en Y va a utilizar coseno. Ya de igual manera podemos trasladar también ese ángulo saliendo desde el eje X positivo para que nos dé tanto la magnitud como el sentido correcto, y ahí sí, entonces puedes utilizar en X coseno y en Y utilizar entonces seno, ¿sí? Pero lo puedes hacer de esta manera ya con ese ángulo que tiene la pendiente, y entonces en ese caso considerar en qué sentido va cada componente para así agregarle el signo correcto al final. Tenemos un caso particular de un tipo de fuerza neta. Esta es la fuerza centrípeta. Es la causa de los cambios de dirección de la velocidad en una trayectoria circular.
¿Qué habíamos dicho anteriormente? Habíamos dicho que una fuerza neta provoca una aceleración. Entonces, ¿qué sucede? Que como nos está diciendo que esta fuerza es la que provoca el cambio de dirección de velocidad, con esto estamos diciendo que esta fuerza provoca una aceleración, ya que si la velocidad cambia, ya sea dirección, sentido o magnitud, pues se produce una aceleración. ¿Sí? O sea, la sumatoria de fuerzas corresponde a la fuerza centrípeta en esta trayectoria circular, considerando un movimiento circular uniforme. Entonces, fíjense que acá es representado esa fuerza centrípeta siempre dirigiéndose hacia su centro. Esta puede ser tanto de contacto o de distancia. Si un objeto lo unimos a una cuerda y lo movemos en círculo, pues ahí la fuerza que actúa hacia el centro corresponde a la tensión de la cuerda y sería de contacto. Pero también un satélite moviéndose en círculo alrededor de un planeta, pues experimenta una fuerza hacia el centro de esa trayectoria, ¿sí? Entonces, aunque esté a distancia, pues también puede actuar una fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta significa buscando el centro, ¿sí? Como vemos, siempre apunta hacia el centro de esa trayectoria. Entonces, como es una fuerza neta, pues la fuerza centrípeta corresponde a esa sumatoria de fuerzas y que va a ser entonces igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Como la aceleración centrípeta es igual a la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, pues acá sustituyendo tenemos que la fuerza centrípeta entonces va a ser igual al producto de la masa por la rapidez tangencial o lineal al cuadrado entre el radio. Si lo queremos expresar esta fuerza en relación a la velocidad o rapidez angular, podemos decir que como la rapidez tangencial o lineal es igual a la rapidez angular por el radio, pues entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la rapidez angular al cuadrado por el radio al cuadrado entre el radio, y radio al cuadrado entre radio es igual a radio. Entonces la fuerza centrípeta también va a ser igual en magnitud al producto de la masa por la rapidez angular al cuadrado por el radio. Para facilitarnos la interpretación de las fuerzas que actúan sobre un objeto en particular, lo correcto es hacerle un diagrama de cuerpo libre. Ese es un diagrama que muestra el objeto seleccionado como si estuviera solo, pero indicando todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Por ejemplo, vamos a considerar acá este bloque A, y al hacerle un diagrama de cuerpo libre, vamos a decir que ese bloque A corresponde a un punto. Con esto, no solo nos va a facilitar hacer la representación de las fuerzas que actúan en él, sino que realmente nos está diciendo lo que estamos aproximando con las leyes de Newton. Las leyes de Newton nos está considerando como que todas las fuerzas actúan sobre un mismo punto en ese objeto. Esto es una aproximación cercana a la realidad, ya que si el objeto se mueve, pues cualquier punto en el objeto se va a mover de igual manera, o con la misma velocidad, o con la misma aceleración, o también como el objeto va a estar en reposo, ¿sí? Entonces este punto indica nuestro bloque A, y sabemos que como tiene, ¿verdad?, masa, experimenta una fuerza hacia el centro de la Tierra llamada peso. Vamos a representarlo así, con una flecha hacia abajo, con W. Entonces, como el objeto está en una superficie, pues ya sabemos que también hay una fuerza normal que le está haciendo a la superficie perpendicular a la misma. También vemos acá una cuerda, entonces hay una fuerza de tensión también en el objeto. Como estamos analizando que actúa sobre el objeto, pues la tensión siempre va a ser hacia el lado donde se está sujetando o está atada ese otro lado de la cuerda. Entonces la tensión va a ser hacia la derecha. También vemos que como está en contacto con una superficie, puede haber fuerza de fricción. Como acá el objeto tendería a moverse a la derecha, pues la fricción sería hacia la izquierda. Pero si hacemos el diagrama de cuerpo libre en este bloque B, vemos que hacia abajo actúa su peso y hacia arriba actuaría esa fuerza de tensión. Sin embargo, como el bloque B no está en contacto con otra superficie, pues no podemos decir que sobre él actúa ni fuerza normal ni, por ejemplo, fuerza de fricción. Con esto vemos que los diagramas de cuerpo libre son independientes. Sí, debemos hacerlo, es para cada objeto por separado. Para esta imagen vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para el escritorio. Entonces lo representamos como un punto. Esto nos facilita ya que no dependemos de las dimensiones o la forma de nuestro objeto a analizar. Entonces vemos que el objeto, por su masa, dijimos, ¿verdad? No importa que esté en contacto o no con superficie, recibe una fuerza de peso hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Hacia abajo en este caso. Entonces, como está en contacto con una superficie, también recibe una fuerza normal perpendicular a la superficie. Vemos que está siendo alado por una cuerda, pero en dos dimensiones. Vemos que la
cuerda está inclinada, entonces en esa misma dirección y sentido de la cuerda ponemos la fuerza de tensión, acá saliendo un ángulo del eje horizontal. Por eso acá es conveniente hacer una línea horizontal para representar de dónde sale el ángulo. También, si el objeto está siendo alado a la derecha, pues puede experimentar a la izquierda una fuerza de fricción. Acá repito, puede ser que a veces la fricción se desprecie, ya que las superficies sean bastante lisas, por ejemplo, si fuese hielo o esté lubricada, ¿sí? Entonces, ahora vemos que tenemos fuerzas en el eje vertical, la normal y el peso, y en el eje horizontal la fricción. Entonces, lo correcto es utilizar las componentes de la tensión para también representarla en el eje X o en el eje Y como las demás. Entonces, vamos a indicar que acá la tensión va a ser sustituida por su componente horizontal y su componente vertical, que acá vemos que entonces iría hacia la derecha la componente en X y hacia arriba la componente en Y, ya que la tensión se encontraría entonces en el primer cuadrante. Acá he puesto esa línea roja, es para indicar que entonces, como ya la hemos sustituido por las componentes, pues ya no debemos tomar esta en cuenta. Vamos a ver un poquito uno más complejo. Acá vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este jarrón. Diremos que este punto es el jarrón. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que en contacto con la superficie recibe una fuerza normal de la superficie que va a ser siempre perpendicular a esta superficie. Como acá también la superficie está en un determinado ángulo, tiene inclinación, en el diagrama de cuerpo libre podemos hacer líneas intermitentes para indicar de dónde sale el ángulo. ¿Verdad? Como todo cuerpo experimenta una fuerza, es el centro de la Tierra, el peso, que siempre va a ser hacia abajo. Entonces, también con esto vemos que podemos descomponer el peso, ¿sí? Por ejemplo, esta superficie podemos llamar que sería nuestro eje X, ya que el objeto se va a mover en una sola dimensión si desciende. Entonces, ese eje va a ser el X, por lo tanto, entonces, en ese mismo eje va a estar la componente horizontal del peso y en el mismo eje donde se encuentra la fuerza normal, pues va a estar la componente vertical de nuestro peso. Si también actúa una fuerza de fricción, entonces vamos a indicar esa fricción, pero hacia la derecha, ya que si el objeto bajaría, ¿verdad? Fuera hacia la izquierda, pues entonces la fricción actúa contrario y sería hacia la derecha. Entonces recordemos que el ángulo acá saliendo del eje horizontal con respecto a la superficie va a salir el eje vertical con respecto a nuestro vector peso. Finalmente, pues puedo resumir que para resolver problemas usando las leyes de Newton, lo más conveniente es hacer primero el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para tener aislado a nuestro objeto en estudio y poder identificar mejor todas las fuerzas que actúan sobre él. Luego vamos a identificar si la fuerza neta sobre el objeto va a ser el producto de la masa por la aceleración o si va a ser igual a cero. Eso dependiendo si el objeto está en equilibrio, es decir, si está o en reposo, equilibrio estático, o si se mueve con velocidad constante en línea recta, equilibrio dinámico. Pero ya sabemos que si cambia esa velocidad o si lleva aceleración, no está en equilibrio y va a ser entonces el producto de la masa por la aceleración. Luego vamos a sumar todas las fuerzas que actúan en cada dirección. Para esto considerar que las fuerzas en X deben ser sumadas aparte, igual las fuerzas, por ejemplo, en Y, ¿de acuerdo? Porque es una suma vectorial. Entonces, finalmente vamos a igualar lo que nos dio la fuerza neta en ambos casos y ya podemos entonces despejar y identificar y solucionar el problema de mejor manera. Puedes estar atento al canal para ver ejemplos que estaré subiendo sobre la aplicación de estas leyes de Newton.